buscan tener un pensamiento racional, ¿no? También les vamos a hablar sobre cuáles son las tres funciones en sí del origen de la filosofía. Primeramente, el filósofo alemán Jaspers, en un libro titulado La filosofía, distingue tres orígenes de filosofar, ¿no? En primer punto tenemos lo que es el asombro. En segundo punto tenemos lo que será siempre la duda de que vamos a tener en sí con cualquier cosa o cualquier objeto que iremos a pensar. Y como último punto tenemos las situaciones límites, ¿no? Estas también siempre nos pondrán a pensar una cosa o un pensamiento donde siempre va a estar limitado lo que iremos a pensar, ¿no? También tenemos otros puntos de que en sí se habla mucho del origen de la filosofía o de historias de la filosofía, pero nadie nombra al creador original de la historia de la filosofía. Se dice que el creador de la filosofía es Bustos, ¿no? Como ya recalcamos en el primer punto que dimos, Bustos es un creador de Pitágoras. Por eso a las Pitágoras se le llaman Pitágoras, ¿no? Por Bustos. Se atribuye a la invención de la palabra filosofía. La invención del término siempre buscan tener un pensamiento racional, ¿no? También les vamos a hablar sobre cuáles son las tres funciones en sí del origen de la filosofía. Primeramente, el filósofo alemán Jaspers, en un libro titulado La filosofía, distingue tres orígenes de filosofar, ¿no? En primer punto tenemos lo que es el asombro. En segundo punto tenemos lo que será siempre la duda de que vamos a tener en sí con cualquier cosa o cualquier objeto que iremos a pensar. Y como último punto tenemos las situaciones límites, ¿no? Estas también siempre nos pondrán a pensar una cosa o un pensamiento donde siempre va a estar limitado lo que iremos a pensar, ¿no? También tenemos otros puntos de que en sí se habla mucho del origen de la filosofía o de historias de la filosofía, pero nadie nombra al creador original de la historia de la filosofía. Se dice que el creador de la filosofía es Bustos, ¿no? Como ya recalcamos en el primer punto que dimos, Bustos es un creador de Pitágoras. Por eso a las Pitágoras se le llaman Pitágoras, ¿no? Por Bustos. Se atribuye a la invención de la palabra filosofía. La invención del término de Pitágoras, de Samos, aunque no se conserva ningún escrito suyo de lo que confirme, según la tradición, algo que confirme que él creó en sí la filosofía. Por lo cual, hacia el año 530 a.C., según encontraron pistas o cosas que él dejó en su herencia, ¿no? Por ahí regadas o botadas al aire libre. ¿Qué origina la filosofía? Según el filósofo alemán Karl Jaspers, existen tres circunstancias que originan la filosofía, que es el acto de filosofar, conocidas como el acto de la filosofía, el asombro y las dudas de las situaciones límites. ¿Cuál es el segundo origen de la filosofía? También podríamos saber de eso, ¿no? El segundo origen de la filosofía es la duda. Entonces, aquellas personas que se hacen las preguntas o quieren señalar lo que es también sirve al momento de plantearnos un conocimiento y poder llevarlo al más allá, ¿no? Como el primer origen de la filosofía, donde se le encuentra el asombro. Y por último punto hablaremos sobre los 5 factores relevantes que aparecerán en la filosofía, como puede ser el factor religioso. Y por último punto hablaremos sobre los 5 factores relevantes que aparecerán en la filosofía, como puede ser el factor religioso. El primer punto siempre va a ser el factor religioso, que son los antiguos griegos que utilizaban los mitos para formarse de su idea y que quieren que sepa todo el mundo sobre su idea, ¿no? O la cosmovisión, que es lo mismo
En sí, las dos palabras son lo mismo, siempre van a actuar de la misma forma, como todos los demás pueblos de entonces, ¿no? Que se creían las cosas que les decían sus reyes. Como segundo punto tenemos los factores políticos. Como tercer punto tenemos los factores siempre económicos, porque en sí, para llevar a cabo una investigación bastante fuerte, vas a tener que tener de recursos económicos para poder seguir investigando a fondo. También tenemos los factores culturales, que estos son las herencias o las pistas que dejaron nuestros antepasados para que el mundo tenga conocimiento de lo que se vivía antes de Cristo, ¿no? Y como último, literal, tenemos el desarrollo del pensamiento abstracto, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por el noticiero de hoy. Esperamos que vean nuestro próximo capítulo del origen de la filosofía. Muchas gracias, soy Diego Arcentales y esto ha sido el noticiero número 1 del Ecuador.